Yo me preguntaba ahorita que preguntaban sobre la esencia y el sentido de la meditación y las posibilidades de la meditación, pues en qué medida entonces también para los sabios y los letrados de la antigüedad, de pronto el silencio del campo, el silencio del desierto se convertía en una presencia insoportable que imposibilitaba, ¿no?, el orden del pensamiento. Entonces, el ser humano entonces creo que más bien siempre se va a encontrar motivos para quejarse y que la queja por P o por PA, pues entonces trasciende el team frío o el team caliente, ¿no? Todos somos team quejicas. Eh, ¿Alguien más tiene algún otro apunte, algún otro comentario? Pues yo, por ejemplo, yo respecto a lo que están diciendo, yo como que lo veo como en otra dimensión, porque pienso que cuando hay silencio de la urbe, de la humanidad, entras como a la dimensión de la naturaleza, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar el canto de las aves, que si cae la lluvia, que si cae, o sea, como que muchas cosas muy fascinantes que se te olvidan cuando estás adentro de una ciudad, ¿no? La Claro, perdimos. Ah, no. pero bueno, también es que eso responde, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que señalaba, no recuerdo quién lo dijo, Ash perdón, esto que llamaron el espíritu, ¿no? El espíritu de, ¿cómo fue nombrado? Eh, Espíritu moderno. Sí, exacto, lo que nombraron justo como el espíritu moderno. Entonces, tenemos una serie de lugares comunes que construyen los valores de tanto de lo urbano como de lo no urbano, y a razón de ese espíritu moderno se ecualizan, ¿no?, los colores de nuestras percepciones. Entonces, es muy curioso, sí, porque en la presencia de los sonidos del campo, en la presencia de los sonidos silvestres, pues tendemos como civilización occidental a idealizar, a romantizar los horizontes, ¿no? O sea, eso es ya en sí la esencia del romanticismo, la construcción bucólica, más ese mismo horizonte descrito ahorita justo por Lilia, esos sonidos bucólicos, esos sonidos del campo, pues al mismo tiempo y bajo otra configuración del espíritu, la Europa medieval del final de la Alta Edad Media, al comienzo de la Baja Edad Media, donde se empiezan a buscar a las brujas y a censurar todos los conjuros y brujerías, pues se encuentra en todos esos sonidos del campo, en esos sonidos del bosque, en el sonido de la lechuza, pues el terror sagrado de lo desconocido e incluso la perdición de lo satánico, ¿no? Entonces, pues es muy curioso porque en ambos horizontes, tanto en el horizonte de la locura del sonido y la locura del silencio, pues podemos encontrar tanto a las potestades de lo sacro como a las potestades satánicas del terror humano, ¿no? Es interesante lo que mencionas, Fede. Me, me hiciste recordar esta película de Robert Eggers, The Witch, donde todo viene dentro de este flujo de la naturaleza y tiene una coloratura muy perversa esta película, ¿no? Porque yo, retomando un poco la idea de la meditación, cuando yo aprendí a meditar en San Juan, Teotihuacán, en el campo, en un sendo budista, y como que a mí el hecho de meditar en la ciudad sí me parece técnicamente imposible, ¿no? Como que es regresar a este instante bucólico que evocas, ¿no? A través de la naturaleza. Y exponer la parte oscura de la naturaleza me hizo recordar esta película que funciona de manera muy natural, pero es muy diabólica, ¿no? O sea, tiene una cosa, no sé si la han visto, y, y no sé, a mí me parece muy complicado meditar dentro de las ciudades, hay demasiados distractores. Creo que Ya, Gaby querías participar, ¿no? Sí, gracias, Ali. Pues justo pensando un poco en cuál fue mi experiencia al momento de escribir, o sea, pienso que cuando me senté y tomé papel y lápiz, principalmente
traté de enfocarme en ciertas imágenes, ¿no? Imágenes que me producían algo y que entonces me inspiraban a escribir. Pero justo pensando también en lo que tú nos compartías, Ale, o sea, definitivamente pienso que pues los sonidos también nos provocan un montón de emociones. Entonces justo pues a partir de esos sonidos nos podemos inspirar para poder escribir o reflejar alguna de estas emociones. Sí, la verdad es que es súper interesante. Órale, ¿puedo comentar algo, Fe? Claro, por favor, te escuchamos, sí. La verdad es que estoy realmente conmovida, fascinada por sus poemas, de todos, de todas, y por sus comentarios, ¿no? Ahora me preguntaba Fede, ¿y cómo crees que podía haber seguido? Ya con todo lo que hemos comentado, lo que ha comentado Fede y con lo que han dicho, por ejemplo, ¿no? Que mi poema o el de Ursalino tiene que ver con el sonido, creo que hay muchísimas ideas, ¿no? Ya pensé, o sea, además lo que han dicho, ¿no? La canción de Depeche Mode, Enjoy the Silence, no sé, o sea, ya como que me voy con muchas ideas, creo que puedo seguir trabajando este poema, que está hecho como en prosa. Y algo que también les quería decir de sus poemas, bueno, ya no hablando más del mío, sino del de los demás, eh, la verdad es que estoy muy emocionada de la antología que vamos a hacer. Me encanta, la verdad, la capacidad de todos de utilizar la metáfora. A mí es algo que me cuesta mucho, como que siento que mis metáforas son muy obvias, ¿no? O sea, el cliché del fuego, ya saben, ¿no? Del volcán y el ardor. Entonces, creo que voy a aprender muchísimo de sus poemas y creo que este ejercicio que nos dejó Fede es súper interesante y valioso porque pues todos pudimos, ¿no? De un hecho a lo mejor trágico como el de Nahum, que eh, me encantó eso, una muerte, algo trágico, hacerlo un poema, ya no estamos viendo esa tragedia de manera cotidiana, ¿no? En sí, ¿cómo? Ya no puedo decirlo. Ensimismamiento. Exacto, sino que ya le estamos, como decía el texto, ¿no, Fede? No sé de quién era, uno que nos compartiste, ya no estamos, o sea, que la palabra le está dando otro valor al hecho, a lo que está sucediendo. Y pues nada, agradecerles a todos y qué chido que estamos acá en este taller, gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo o reflexionar a algún otro punto respecto a los poemas, el ejercicio o el verso que les tocó de Borges? Bueno, solo si me dejas decirles, cuando puedan, cuando quieran, si suben sus poemas al grupo, cuando los mandan a nosotros o los subimos al este Padlet, porque me gustaría leerlos con más calma y volverlos a repensar, ¿no? Y también para, pues, ir pensando como la curaduría, por decirlo, ¿no? De la antología. Pero cuando puedan, o sea, no tiene que ser ya. Claro, ya, sí, por favor, muy valiosos estos textos, muy enriquecedora la experiencia y cuando los veamos por físico y juntos reunidos, les juro que la experiencia no solo nos va a alegrar el corazón a todos, no solo nos va a envanecer el espíritu, sino que además nos permite ir como construyendo el verdadero sentido ecuménico que tiene esta escena de Velázquez. Si les parece, demos 5 minutos nada más para que empecemos ahorita la charla y en 5 minutos ya comenzamos entonces la conversación del día de hoy para arrancar ya con los ejercicios a los que tenemos que llegar para el final. ¿Les parece bien? Son ¿qué horas son, Manís? 19. Son las 7:40. Nos vemos ahorita en 5 minutos para comenzar la charla. O sea, es como un receso nada más, libre. Sí, nada más 5 minutos para estirar las piernas, para refrescarnos y empezamos. ¿Va? Va, va. Súper. Bueno, es que yo voy a hacer pipí. Vamos a hacer un poema de este momento surreal.
Ay, feliz chicos, perdón, disculpen. Y bueno, no sé si alguien haya tenido ocasión de repetir la sesión pasada, tenga algún comentario sobre los contenidos de la charla de la semana pasada, o alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bien, bueno, Y además, de acuerdo. eh, Yo Eh, puede- sí, puedo, no, nada más así como que puedo hacer como una estructura o como un cuadro sinóptico de cómo voy entendiendo que las divisiones acerca en torno a la poesía y te lo doy y tú me dices si entendí bien. claro, por favor. ¿Sí? Órale, Sí, gracias. Lo paso la próxima semana. Bye, claro, gracias. La va. semana. Sí, Gracias. Bye. eh, creo que hacia eso es a lo que nos dirigimos. Yo como poeta, como pensador, he decidido privilegiar desde hace mucho tiempo en mi vocación, en mi carrera, en mi disciplina, en mi técnica en sí, un dispositivo que reconozco como un dispositivo socrático, el dispositivo de la mayéutica. La mayéutica tiene entonces por condición reconocer el no saber por principio de la articulación no, no sé si efectivamente, no sé si es algo respecto al pensamiento o si tiene que ver entonces el no saber, la presunción socrática del desconocimiento del saber, del desconocimiento mismo del contenido positivo del pensamiento y por lo tanto entonces el no saber tiene que ver algo, tiene que ver más con ese objeto raro que ahorita salió en medio de nuestra discusión sobre los poemas que nombramos como meditación. ¿Sobre qué medita lo meditable? Porque evidentemente no es lo mismo meditar que pensar y no es lo mismo tampoco meditar, pensar y reflexionar. Curiosamente, las tres operaciones se pueden nombrar y es como le gusta decir a los hermeneutas. Este pensamiento lo pueden encontrar tanto en Ricoeur como en Gadamer. No existen los sinónimos. Como hermeneutas desconocemos la sinonimia y las presunciones de la sinonimia son solo acuerdos políticos de burocracias, solo en tanto que dos cuerpos burocráticos deciden convenir una idealidad de términos, es que los sinónimos son sinónimos, ¿no? En la radicalidad, en la precisión, en esta precisión que también es recurrente en el discurso de los hermeneutas, de cómo la poesía siempre busca un grado de rigor pero que no tiene nada que ver con el rigor de las matemáticas, con el rigor técnico-científico. Ese rigor tiene que ver más bien justo con el hecho de negar la sinonimia. Si en un poema, si en un verso encontramos otro modo de decir las cosas, ese verso no está dicho en su forma última, porque en última instancia un verso está dicho de un modo donde ya no se puede decir de otro modo. Si entonces un verso lo podemos decir de otro modo, tendríamos que encontrar allí la puerta del multiverso, ¿no? Literalmente, o sea, literalmente. Si un verso todavía puede ser dicho de otro modo, esa apertura al multiverso, la multiversión del fenómeno, es algo entonces que tiene un rigor y una preocupación política de primer orden. Entonces, no es por nada que esta preocupación por lo múltiple y por lo diverso de la enunciación de la palabra, por llegar a la conclusión de un verso primigenio que nos dé el todo de una obra, como la primera frase del Quijote de la Mancha, o la primera frase del extranjero, o la primera frase de la náusea de Jean-Paul Sartre.
el llegar a este verso único que ya no puede ser dicho de otro modo, porque la enunciación de otro modo a ese verso nos plantea ya por la propia esencia y el transcurso del verso, nos plantea la existencia del otro universo donde pudo haber sido dicho de otro modo, pues nos tiene que poner entonces en advertencia sobre el hecho y la esencia fundamental de la poesía y sus estructuras también fundamentales. Entonces, bueno, recorriendo entonces los caminos transitados en la sesión de la semana pasada para iniciar entonces nuestro trote por los mismos temas en en esta ocasión, quisiera entonces recabar ciertas anécdotas, recabar ciertos horizontes históricos para ir entonces apuntalando este mismo ejercicio que Lili nos quiere también apoyar, porque cuando ella misma lo propone, yo digo, ay, por favor, ayúdanos, porque es lo mismo que estamos buscando, este mismo esquema. Por eso entonces empecé este curso con el no saber. Tendría que entonces declarar por principio de términos que yo soy poeta, pero soy filósofo y yo no sé qué es la poesía. Solo en tanto que no sé qué es la poesía, me he permitido la libertad o la sagacidad que me permito en lo que juego. Para entonces ir viendo el horizonte del verso libre y la poesía libre, que es lo que hemos estado jugando y es en donde se construyen los ejercicios que hicimos en esta semana, habría que empezar entonces indagando más allá del verso y el juego entonces de la versificación y de la rima, qué es lo que entendemos por libertad y cómo lo libre entonces es aperturado hacia la libertad misma y cómo lo libre es entonces constreñido hacia la gobernabilidad. ¿Dónde están entonces los límites de la libertad? Porque donde termine la libertad o los límites de la libertad prescriben de antemano la gobernabilidad. Por eso no es casual que entonces el tema de la poesía configure el axis que argumenta y que despliega un texto fundamental en la civilización occidental como es la República de Platón. No está de más entonces que glosemos rapidísimo las temáticas de la República y glosando las temáticas de la República apuntemos entonces el problema de la libertad. Recordemos entonces que en la República de Platón están reunidos Sócrates, Glaucón y Adimanto. Glaucón es el hermano de Platón en la vida real y Glaucón, que significa el de los ojos azules, Glaucón azul. Glaucón entonces viene discutiendo con Adimanto cuáles son los términos de un gobierno o de un régimen político justo. ¿Qué es lo que constituye entonces un régimen político justo? Cuando entonces llegan Adimanto y Glaucón con Sócrates para plantearle el problema del régimen político justo, Sócrates les plantea un ejercicio de alegoría. O sea, si el problema es la justicia y la justicia la vemos en la comunidad de los hombres, pues valdría una alegoría de un solo hombre en tanto la totalidad de los hombres, y si encontramos al hombre justo, pues encontraremos el modo de la comunidad justa, ¿no? Discurriendo entonces al sentido de lo que constituye el fenómeno del ser humano y qué es lo que hace al hombre ser hombre, pues es entonces donde va dando con el gran problema inmenso de la poesía y con el requisito entonces de ir controlando a la poesía, en tanto que la poesía se vuelve este vehículo idóneo para comunicar ciertos valores políticos, ciertas pedagogías públicas, instrumentar ciertos procesos de la gobernabilidad y coordinar y dirigir entonces a las comunidades humanas. De modo que entonces, así como Platón nos plantea cuatro tipos de regímenes políticos ideales y nos expone cómo es que estos cuatro regímenes políticos se van sucediendo unos a otros al término de la degeneración de uno, la necesidad de sustitución por otro, la degeneración de este nuevo modelo para la necesidad de la sustitución de otro. Atención, porque aquí Platón nos está planteando un proceso de progreso donde esta progresión de modelos no implica ninguna acumulación de bienes, no implica ninguna superación o delta de moralidad, sino que es simplemente un progreso de decaimiento, un proceso de caída de instituciones, donde entonces el ser humano siempre viene desde un estadio superior hacia un abismo cada vez más peor, ¿no?
Este sentido teleológico de la historia tiene que ver con los procesos de articulación del lenguaje y con los procesos jurídicos de construcción entonces de la teoría y la técnica del lenguaje, a lo que le llamamos entonces gramática y sintaxis. Pero para ver entonces cómo la gramática y la sintaxis del lenguaje son fenómenos políticos, es necesario entonces recordar que cuando Platón da entonces con este problema de la poesía y cómo la poesía se vuelve el camino idóneo para comunicar lenguajes o contenidos o mensajes políticos contraproducentes para la voluntad o la visión de Estado, es donde viene entonces en el libro 5 la prohibición del ingreso de los poetas a la polis y la famosa sentencia de Sócrates a Dimanto y Glaucón. No le permitiremos a los ancianos, sean viejos o sean viejas, a los ancianos sean de género masculino o femenino, porque viene la explicitez a los dos géneros. No le permitiremos ni a los ancianos ni a los masculinos ni a los femeninos que nos vengan a contar cuentos y que le vengan a contar esos cuentos a los niños, en tanto que no nos sepan venir a decir cuál es esa verdad que está al interior de sus cuentos. Si los ancianos o las ancianas no nos saben decir qué verdad es la que está al interior de sus cantos y sus cuentos esos, pues entonces será mejor que se callen la boca y le cerraremos la puerta a nuestra república, a todos los demás poetas, que como esos ancianos nos vengan a decir esos cuentos y esos cantos. En el transcurso de los siguientes libros de la República, pues es necesario recordar que Adimanto y Glaucón van a empezar entonces la discusión de cómo debe ser entonces la correcta organización de esta república que debe ser entonces gobernada por el Consejo de Sabios, al sentido del desarrollo de las pedagogías públicas que deben de instruir a los jóvenes, cómo se debe de preparar al personal militar que debe de garantizar la certeza militar, la certeza política y la fuerza de la ciudad, cómo debe de ser entonces la formación y la pedagogía de los cuerpos de campesinos y de los cuerpos de orfebres que laboren al servicio de nuestra ciudad, pues es donde entonces a Platón, a Glaucón y a Dimanto se les pone de frente la necesidad de instrumentar la poesía misma, los mitos que han negado al sentido positivo de la gobernabilidad que ellos desean. De tal manera que si en el libro 5 se nos plantea la expulsión necesaria de los poetas, a partir del libro 7 viene entonces el reconocimiento de traer a ciertos poetas y de conducir a los poetas por ciertos canales donde la gobernabilidad de la república les diga de antemano que deben de servir, que deben de cantar y cómo es entonces que se debe llevar a cabo una buena pedagogía pública, cómo se debe gobernar en una buena gobernabilidad. A partir de allí, pues está prácticamente escrito todo criterio estético. A partir de allí, pues prácticamente queda dicho ya de antemano todo lo que debe ser el canon de un crítico literario y ya dependiendo de la época histórica donde nos queramos situar, podemos tirar de frente cualquier valor literario e ir a ver a la otra esquina quiénes fueron sus críticos, cómo se publicaron críticas contra esos valores líricos, contra esos valores poéticos y literarios, para comprender entonces cuál es el núcleo pragmático de las discusiones literarias y cómo ese núcleo pragmático de las discusiones literarias está precedido por la organización política del Estado, literalmente por la existencia de una élite política que controla la teoría de la doctrina de Estado y cómo es entonces que se debe instrumentar este objeto que queda bastante claro para la reflexión de Sócrates, de Adimanto y de Glaucón al comienzo, al transcurso de la República, pero que curiosamente la tradición occidental no pudo sintetizar de una manera conceptual sino hasta la época de Kant. Este gran complejo temático que queda para la disposición de los gobernantes, que se deben de saber servir de la poesía para poder gobernar de manera correcta, es nombrado por Kant en un ensayo importantísimo que se llama, ahí ahorita les doy la referencia exacta del ensayo de Kant, pero Kant lo nombra como los usos privados y los usos públicos de la razón. Sí, claro, el ensayo se llama ¿Qué es la ilustración? Perdón. ¿Qué es la ilustración? Así tal cual. ¿Qué es la ilustración? Se pregunta Kant. Eh, Cuando Kant se pregunta entonces qué es la ilustración,
Recuerden, por favor, que esto ya es un proceso y un protocolo que viene desde la redacción de la crítica a la razón pura. Ahora vamos a saltar del horizonte de la redacción de la República en el 373 a.C. al 1780-83, que está redactando y publicando Kant, la crítica a la razón pura. Recuerden, por favor, que cuando Kant escribe y publica la crítica a la razón pura, Kant tiene un problema de corte epistemológico y la fundamentación ontológica de las teorías epistemológicas en discusión en la Europa de su momento. Por un lado están entonces las tesis trascendentalistas que vienen a defender desde la plataforma anglosajona una serie de consecuencias pragmáticas de las definiciones de la filosofía de Newton, la filosofía de Locke, la filosofía propulsada por la corona británica, frente a las tesis empiristas que mantenían las escuelas y los colegios europeos. Cuando entonces Kant llega a una conclusión, observa que la polémica, la discusión entre una y otra escuela, entre una u otra vertiente de la teoría epistemológica, se sintetiza al orden de los discursos y en concreto, en particular de la teoría de los discursos, a una jerarquía muy concreta del orden discursivo, el juicio. De tal manera que para Kant el problema del juicio tiene que ser sintetizado en la organización interna de los juicios y cómo es entonces que esta organización interna de los juicios, algo que Kant va a llamar categoría, responde entonces de antemano a un campo o a otro de la fundamentación de la experiencia humana. Como va entonces a argumentar Kant el problema, va a decir en la primera versión, en la primera edición de la crítica a la razón pura, que la fundamentación de los juicios está dada de manera trascendental por la estética trascendental, y que esta argumentación trascendental pues faculta de manera a priori qué es lo válido para que los juicios sean verdaderos. El problema para esta primera edición de la crítica a la razón pura de 1783 no está al interior de la filosofía, no está ni siquiera al interior de las discusiones filosóficas, sino que el problema se plantea de manera directa en la política y en la historia presente de Kant. Entonces, apenas han pasado 6 años de la publicación de la crítica a la razón pura y ha estallado la Revolución Francesa. Y en Francia entonces Robespierre y Danton comandan a senda corporación de revolucionarios franceses que se han organizado un parlamento alterno, que se han organizado una nueva ley frente al derecho divino y que están entonces juzgando al rey francés, de tal manera que con el gran argumento trascendental que Kant les ha dado, los argumentos trascendentales se construyen mediante estética trascendental y aquí está el armatoste de la crítica a la razón pura para mantener a priori tu argumento, pues Kant entonces ve desde Alemania el terror que se viene de frente para todos los regímenes europeos y cuando Kant se da cuenta y Kant ve y lee directamente los discursos de Robespierre y lee los discursos de Dalton, se entera de cuáles son los argumentos en la asamblea contra Luis XVI, pues dice, qué bárbaro, qué bruto, esto lo redacté yo. Literalmente esto se hizo con argumentación trascendental y no con cualquier argumentación trascendental, sino con lógica trascendental que depende de la estética resultante de la crítica a la razón pura. Cuando se da cuenta entonces Kant de que él está en el fundamento metafísico fundamental de senda rebelión popular, Kant se da cuenta que no argumentó de manera correcta la crítica a la razón pura. Y hazle como quieras, Kant, de la primera redacción de la crítica a la razón pura, es necesario redactar una segunda edición de la crítica a la razón pura, es necesario redactar un nuevo prólogo a la segunda edición de la crítica a la razón pura y es necesario explicitar que hubo una pequeña confusión, que el supuesto argumento que le brindaba a la estética trascendental la fundamentación racional de los argumentos, tendríamos que encontrarlo invariablemente en la lógica trascendental. Y háganle ustedes como quieran, las proposiciones estéticas se someten a la lógica trascendental porque de esto depende el derecho divino, de esto depende el derecho natural y de esto depende la hegemonía de clase que llamamos vulgarmente universalidad. Sí, vamos a decirlo así, ya exegéticamente y hermenéuticamente, no hay ningún campo de universalidad que no sea hegemonía de clase. Más bueno,
de frente, eso depende, volvernos a pelear contra el segundo Kant, regresar al primer Kant y entonces a partir de allí comprender un fenómeno esencial, el espíritu. Cuando entonces la segunda redacción, el segundo prólogo de la crítica de la razón pura, le otorga a la lógica trascendental la facultación de argumentar racionalmente las proposiciones humanas, los juicios humanos, está dicho de antemano cuál es el problema y el núcleo al cual se va a confrontar Hegel al comienzo entonces de su gran epopeya filosófica. ¿Cómo esto se conecta entonces al núcleo problemático pragmático de la República de Platón? Bien, recordemos aquí un punto. Cuando Platón escribe la República, la redacción de la República no distingue enunciados. Cuando redacta Platón, Platón no separa las palabras unas de otras. Así como Lili tiene atrás un enunciado atrás, podemos ver perfectamente cómo están escritas cada una de las palabras y curiosamente no hay separación, ¿no? Entre cada una de las palabras. Algo así es la escritura griega de Platón, donde entonces el espacio entre las palabras no ha sido inventado y como no ha sido inventado el interlineado, por lo tanto no se ha inventado el espacio del párrafo y como no se ha seccionado el espacio del párrafo, pues no hay ningún tipo de composición tipográfica. En la época de Platón, el estilo y la composición tipográfica, o lo más parecido a una composición tipográfica, es lo que nos ha heredado el arte egipcio y desde el gran estándar que el arte egipcio en sus diversas sucesiones fue configurando, ir llenando entonces, o sea, por ejemplo, en el arte egipcio no tenían fondos, no tenían uso de colores como nosotros, de tal manera que como en esta pintura, todos los espacios donde iría el aire es allí donde entonces en lugar del aire estaría la palabra. En lugar de la nube estaría la palabra. De tal manera que donde va el aire estaría la palabra, donde va la nube estaría la palabra, y es allí donde los egipcios van depositando lo escrito. A razón de cómo fue la organización de los textos de las pirámides, porque literalmente fueron esos los primeros textos egipcios, los primeros textos públicos egipcios. Los textos de las pirámides no están curiosamente en las tres pirámides de Giza. Están justo en las pirámides. Las pirámides de Giza fueron levantadas por la cuarta dinastía y los textos de las pirámides aparecen a partir de la quinta dinastía y se vuelven paradigma para la sexta dinastía. Al ocaso de la sexta dinastía ya no vamos a volver a tener pirámides gigantes y bueno, vamos a tener ahí un problema inmenso. No vamos a ahondar ahorita en eso, pero bueno. El paradigma composicional de los textos de las pirámides es lo que se va a transferir después a la tradición escrita en papiro y a los tres sistemas de escritura egipcio. Tienen un sistema jeroglífico que es más bien para uso público ritual y tienen dos tipos de escrituras que parecen ya más bien de corte caligrafía. Ya escritura muy rápida, a la necesidad entonces de simplificar, diseñaron un lenguaje egipcio que se conoce como hierático y otro texto también dependiente del hierático, que ya también es escritura fluida. Ambos sistemas todavía dependientes de la escritura jeroglífica. De tal manera que estos sistemas de escritura y la concatenación y el abigarramiento de los textos, pues sigue siendo una herencia común tanto de los textos y la textualidad griega, egipcia, en el desarrollo de las diversas escrituras. Solo en la época de Alejandro Magno, cuando entonces la separación de los reinos alejandrinos, la creación de un imperio en Macedonia, la creación de un imperio en Egipto, la creación de un imperio en Siria, todos imperios herederos de Alejandro, todos gobernados por generales y por familias griegas, pero cada uno de estos imperios gobernado de manera autónoma y separada, empieza entonces a crear tanto la necesidad pública y común de un griego homologado, que se conoce como griego koiné, y en la necesidad de tener un griego que comunique a todos los territorios del mundo mediterráneo y del mundo de Mesopotamia, ahora también involucrado en la dinámica griega. Solo en este mundo es entonces donde se hace necesario llegar al concepto de una gramática.
Hoy en día nosotros somos hijos de una civilización hispánica que tiene naturalizado el concepto de nuestra gramática como pedagogía de Estado y como lengua materna. De hecho, ya la gramática del castellano está tan interiorizada en la gramática, en la lengua materna, que eso es lo que permite y viabiliza la comunicación hoy en día de más de 800 millones de hispanohablantes. Se nos escapa que la posibilidad de organizar técnicamente una gramática en morfología, en sintaxis, en el estudio técnico filológico de la lexis hablada en una lengua, solo se construye en la época alejandrina como resultado de la administración técnico-política económica de los imperios alejandrinos y como herencia de la especulación metafísica filosófica fundamental tanto de Platón como de Aristóteles. Solo con la carta de una gramática griega de por medio es también que existe la posibilidad de un hebreo, como lo quieren o lo presumen entonces las comunidades religiosas históricas y contemporáneas, que exista entonces la presunción de un hebreo que organiza y traduce todos esos textos, también solo se hace posible cuando en el griego, en competencia cultural, se puede entonces adelantar una serie de conocimientos técnicos explícitos. Allí donde entonces se van desarrollando este tipo de tecnologías de lenguaje, es donde se hace necesario entonces meter el interlineado entre las palabras. Solo cuando se están traduciendo de manera masiva textos del hebreo hacia el griego, textos del griego hacia el hebreo, y se tratan de establecer comunicaciones homologadas entre los griegos que viven en España, entre los griegos que viven en Italia, entre los griegos que viven en Mesopotamia, los diversos grupos de administración burocrática, quienes tienen que entonces despachar un texto de una oficina para ir a recibirlo y entregarlo en otra, son los que se van entonces obligando a reconocer un espacio intermedio entre las palabras, y es a partir de ese espacio intermedio entre las palabras donde se hace necesario una nueva traducción de todos los textos. Recuerden, la semana pasada hablábamos de esta frase que dicen los rabinos: la Torá no se hereda, los estudios humanísticos no se heredan, ser poeta no es una cuestión de nacimiento, nadie nace poeta, más nadie nace no siendo poeta, sino que la posibilidad de ser poeta o no ser poeta es un hecho político que se consuma al interior de los protocolos vivos del lenguaje. Esto se sintetiza y lo podemos ver de manera mejor si a ese momento donde entonces se crea el interlineado como resultado de la gramática, se hace necesario volver a traducir a Aristóteles y a Platón y volver a poner los antiguos textos en una versión nueva donde se contemple físicamente y gráficamente el interlineado entre las palabras. Esto se hace obligatorio porque el hecho del paso de una sola generación, el hecho político de 30 años acumulado, es suficiente para sumergir en el olvido las técnicas antiguas. Con solo 30 años de nacimiento de una generación, crecimiento y madurez de esa generación y toma del poder administrativo de una sociedad por esa generación, es suficiente para dejar las tecnologías del lenguaje de lado, detrás, y en ese momento se procede al olvido. Hace rato que tocábamos esos puntos de la locura del lenguaje y la locura del sonido. Lo que suena en la locura del silencio es de antemano el olvido de los dispositivos del lenguaje. El silencio es un silencio cósmico, es un silencio primordial. Si pudiésemos restituir el horizonte físico primigenio del Big Bang, el silencio que habitamos es un silencio de antemano técnico, científico, cibernético. Aun cuando estemos en el punto más perdido del desierto del Sahara, aun cuando estemos en el punto más perdido del desierto de Atacama, aun cuando estemos en cualquier punto del Ártico o del Antártico, lo que tenemos allí es la desolación de la existencia humana. Regresemos a eso porque suena místico, ¿no? Suena misterioso, pero es de antemano el silencio que los dispositivos de lenguaje crea. Cuando entonces el interlineado obliga a la traducción de nuevos textos para la puesta en escrito de las nuevas técnicas
y la difusión de las nuevas técnicas a la nueva generación y así a la nueva sucesión de nuevos técnicos en el lenguaje y en las técnicas y tecnologías del lenguaje, pues tenemos que comprender que exactamente el mismo problema se suscita ante cada nueva innovación técnica en la historia del lenguaje. Es decir, si en algún momento se inventa la imprenta, como sucedió en la Baja Edad Media, 1453, cuando Gutenberg echa adelante su impresión por tipos móviles, el hecho mismo de poner de frente una nueva edición de la Biblia y el hecho de que la nobleza europea empiece a competir por tener uno de esos primeros textos para pararse el cuello frente a los demás nobles de su reino, para pararse entonces también el meñique frente a los sacerdotes y decir, oh, yo tengo un mejor texto que el tuyo, se vuelve entonces parte del desarrollo y el régimen de la imprenta, pero porque justo ese va a ser el problema. En cuanto se establezca como un nuevo estándar la impresión de tipos móviles y los textos empiecen a ser todos reimpresos, reeditados en esta nueva tecnología, pues muy pronto los métodos de lectura del pasado se vuelven entonces solo leíbles para unos pocos, es decir, un privilegio de una élite, al tiempo entonces que la adquisición de la técnica para la lectura de los viejos dispositivos de lenguaje se complica, se triplica, se vuelve cada vez más complejo, más difícil. Aquí de antemano hay que decirlo, aquí está una de las claves de la poesía y por qué la poesía es sagrada, porque la poesía se brinca todos estos cercos, porque la poesía se brinca tanto los cercos que pone una élite para controlar los dispositivos de lenguaje, como los cercos que tiene que atravesar una generación en formación para adquirir el dominio de las técnicas del lenguaje, ya sea, lo que hacen los poetas es siempre demencial, ¿no? El mismo problema de la inadecuación tecnológica de los medios de lenguaje, la sustitución de las técnicas y la creación o la emergencia de una nueva generación es de antemano lo que tenemos también que valorar como una de las causas de la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando viene entonces la caída de la Unión Soviética en 1989, se nos olvida que solo 8 años antes Microsoft había dado a conocer el entorno gráfico de Windows 3.1. Curiosamente también, ¿no? En la sesión pasada al comienzo decíamos esto, ¿quién de aquí es programador? Decíamos, no hay programadores aquí, pero Ursalino sí es programador, ¿no? Y entonces eso es el punto, que así como entonces arranca un verso, así arranca el código. Y en última instancia, sí hay personas capaces de programar en código, nada más escribiendo puros símbolos y llegar a la totalidad de este sistema, ¿no? Bueno, eso no significa que tengas además la capacidad de soldar un solo chip. Eso también es una capacidad técnica impresionante. Pero imagínense entonces, un día va a llegar la existencia de los seres humanos que van a poder entonces programar la totalidad de esto, al mismo tiempo que van a tener la capacidad casi innata de soldar chips, y entonces sí vamos a estar ya en el próximo grado de la evolución humana. El punto es este, que cuando los soviéticos tienen que ver la desintegración de su régimen político, 8 años antes, Microsoft había presentado el entorno gráfico de Windows y mientras tanto los soviéticos estaban obsesionados con la escritura caligráfica. La caligrafía soviética y la letra manuscrita soviética seguía siendo entonces el protocolo de la administración del Estado. Todavía hay partes larguísimos redactados por los grandes generales, reportándole entonces al mismísimo Boris Yeltsin cómo es entonces que se están entregando las instalaciones militares y todavía se hace todo como si estuvieran en los protocolos administrativos del imperio de los zares, con letra manuscrita y todo hecho a mano. No hay máquinas de escribir, no hay computadoras, no hay impresoras. Es un régimen que compite en la carrera espacial con Estados Unidos, es un régimen que compite en arsenal nuclear con Estados Unidos. Se dedicaron a la creación de nuevas tecnologías computacionales, pero las enfocaron al ámbito militar, se dedicaron al desarrollo de nuevas mecánicas, de nuevas ingenierías matemáticas para el desarrollo de esa ciencia espacial, pero lo dedicaron a la tecnología militar.
no lo bajaron a lo económico administrativo de la civilización de la vida diaria, ni mucho menos lo convirtieron en ese artefacto que soñaron Bill Gates y Steve Jobs a principios de los 80 para llegar y soñar en este pequeño artefacto que tengo enfrente que llamamos computadora personal. Cuando los soviéticos tenían entonces la lectura del mundo para ver de pe a pa como si fueran rayos X la organización política militar de Estados Unidos y sus aliados, resultó que no pudieron leer la organización administrativa de las tecnologías del lenguaje, la construcción cibernética de las tecnologías del lenguaje para la administración de la vida diaria, y eso mismo les terminó metiendo el pie al interior de los protocolos de la vida diaria de su propio régimen político. Y en menos de 30 años, pues bueno, tenemos entonces la revolución de esa misma determinación. ¿Qué es a lo que voy? Allí es entonces donde tenemos que ver el fenómeno primordial de los poetas. Es allí donde tenemos que ver entonces cómo, cuándo y dónde los poetas acontecen. Porque antes de entonces ingresar al estilo de un poeta, tenemos que comprender de antemano que los poetas siempre están peleando una guerra en contra de uno de estos bandos por la determinación y la administración de los dispositivos de lenguaje. Sea que nos vayamos al siglo de oro español, donde entonces vemos a un Francisco de Quevedo de pe a pa en los juzgados, siendo asistente de un notario y siendo entonces el redactor de alegatos para abogados, siempre vamos a ver entonces a los poetas en el mero merequetengue de la lucha política ideológica del Estado, tratando de hacerse con los medios técnicos de la expresión del lenguaje, tratando de subvertir entonces el campo, el régimen positivo de los usos públicos y privados de la razón. Es allí donde entonces la cuestión del estilo se desboca. ¿Por qué? Bueno, cuando mencionábamos la sesión de la semana pasada, los inconvenientes y los lugares comunes de la poesía, mencionábamos este punto de cómo se confunde a la poesía con lo cursi. Y esta noción de lo cursi nos viene como una herencia ya moderna, resultado de una civilización tipográfica, hijos de la civilización impresa, pero al mismo tiempo hijos ya de la civilización digital, donde se nos hace completamente lejano el campo de la expresión poética para la vida diaria. Tal vez como mexicanos no tanto, ¿no? Porque el albur sí es un canto vivo, es un canto ya bastante leído en términos psicoanalíticos, ideológicos y de teoría feminista, pero sí es un canto vivo. Pero entonces esta facultad de estar hablando en versitos nos tiene que poner entonces en advertencia de cómo hablar en versitos nos permite brincar y salir rápido de los protocolos de lenguaje que quieren gobernar no solo el registro escrito, sino la práctica y el ritual administrativo, donde lo escrito se hace valer en tanto el poder. Perdón, ¿hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Me vuelas la cabeza, tengo mil cosas en la Sí, mente. yo también. Qué bueno que lo estamos grabando porque está súper mega interesante. Si quieren, expresamos algunos puntos, algunas dudas. Sirve que vamos avanzando como para poder ¿Puedo, ir concluyendo. puedo- Dijiste algo súper interesante cuando brincaste hacia lo de Microsoft en cuanto al tema de la utilización de Windows. Y ahí quisiera nada más, me parece muy importante lo que estás diciendo, pero yo recordé que en realidad ni Steve Jobs ni Bill Gates fueron quienes inventaron este lenguaje gráfico que Claro, que hoy manejamos con un simple dedo, ¿no? Y creo que ahí la parte revolucionaria o de innovación tecnológica viene de la mano de otra empresa gringa igual, que digo, el resultado es el mismo, bajo el contexto que lo pones, que es Xerox, ¿no? Entonces, claro, me parece fantástico, me hiciste recordar un poco a la serie esta de Chernobyl, donde también se explica a través de una falla técnica, de un proceso burocrático administrativo de la propia Unión Soviética que
al parecer un poco te explican la caída del régimen de Gorbachev, está ejemplificada en esta explosión de las plantas nucleares en Chernobyl, ¿no? Entonces, eh, me vuela la cabeza lo que estás diciendo. O sea, tengo dos hojas escritas y quisiera, qué bueno que lo están grabando porque lo voy a volver a revisar. eh, y bueno, este, ¿cómo brincamos de Gutenberg a Windows? Sí, claro, es que bueno, sí, es un tema que me obsesiona. ¿Alguien más tenía otro comentario? Sí. Si quieres, antes tú, Gaby. Vale, gracias. Te iba a decir lo mismo. Este, sí, justo a mí estas reflexiones que más me llamó la atención fue cuando mencionaste sobre el tema de esta élite política que busca controlar la visión de Estado, ¿no? Y busca controlarlo porque pues busca también una legitimación de su propio gobierno. Entonces, pues obviamente utilizar a estas figuras que pueden legitimarlo, ¿no? Como puede ser a través de la poesía y demás, y cómo es que estos poetas terminan siendo esta posible doble arma, ¿no? Ya sea para rebelarse ante algún régimen o para tratar de legitimarlo, pues la verdad es que me parece súper interesante. Pero definitivamente una de las reflexiones que más me llamó la atención fue justo esta idea de que no es necesario, a través de la poesía, ser parte de esta misma élite para tratar de legitimarlo, ¿no? Porque al final sigue siendo una manera de expresión y una manera de expresión que pues termina siendo bastante interesante a través de estos versos. Entonces, pues sí, definitivamente eso de utilizar la poesía con esa lógica y con ese código, incluso reflexionándolo de esa manera, pues bueno, me parece súper interesante. Gracias, Gaby. ¿Algún otro comentario, algún otro apunte? Bueno, yo, como que creo que un eje central es el tema de la administración, ¿no? Como decías la sesión pasada, al principio, ¿no? El lenguaje escrito fue para administrar las vacas, todo esto que tiene que ver, ¿no? Con lo rural, la administración pública, ¿no? Como una herramienta. Y justo entonces cómo la poesía puede subvertir, ¿no? Cierta lógica de administración. Y bueno, con esto que nos dices de Platón, queda como más obvio eso. Y por qué Platón no quería a los poetas y los corre, bueno, ciertos poetas, como lo acaba de explicar muy bien Gaby, ¿no? Que bueno, al propósito me acordé que Gaby también es politóloga y Nahum también. Entonces está interesante, ¿no? También leerles sus comentarios de esa perspectiva. Y te quería como también comentar este hecho, ¿no? De la imprenta y qué papel también jugó Lutero, ¿no? Cuando traduce la Biblia al alemán, porque estaba en latín, ¿no? Entonces también cómo la iglesia en un momento dado también controla cierto lenguaje y el lenguaje, la comunicación con Dios, ¿no? Eran los sacerdotes quienes podían nada más tener esa comunicación directa con Dios y Lutero traduce la Biblia al alemán, bueno, que muy pocos sabían, como dices, ¿no? Leer y escribir, pero bueno, ya no tienes que interpretar los textos en latín ni saber latino, sino en tu lengua común. Entonces creo que eso también fue como algo muy revolucionario. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro. Bien, bueno. ah, En el complejo llamado por Kant de los usos públicos y privados de la razón, recordemos que en este ensayo de qué es la ilustración, Kant entonces define que al interior de esta república ideal al sentido platónico, pues debe de estar entonces el papel de los jueces filósofos y estos jueces filósofos pues tienen que entonces acreditarse en las doctrinas universales, deben de construir el sínodo académico del Estado y con la regulación del sínodo académico del Estado, pues deben de entonces echar hacia adelante los códigos positivos de la censura para ver entonces de antemano qué es lo que se tiene que decir y cómo no se puede decir lo que no se tiene que decir. Cuando Kant escribe estas recomendaciones y llega a este ensayo de qué es la ilustración, que es un ensayo claro después de la segunda edición de la crítica a la razón pura, es porque así como los alemanes hoy en día tienen un terror ya innato genético a la hiperinflación como resultado de los procesos del siglo XX,
pues los alemanes del mundo de Kant tenían también ese recuerdo innato de las revoluciones campesinas que se desatan con la reforma teologal de Martín Lutero. Cuando las nuevas tecnologías quedan de frente, pues vienen inmediatamente las revoluciones teológicas de por medio. Sí, sí, cierto. Cada revolución de las técnicas del lenguaje implica de antemano un cierto grado de revolución teológica y esto está por determinar en qué medida es comandado y cabalgado por poetas y por teólogos visionarios, porque pues sí, evidentemente Lutero no hace lo que hace sin tener literalmente un demonio poético muy dentro de sí, ¿no? Lutero mismo tiene testimonios donde declaraba que mientras que estaba en su celda de monje agustino, se le presentaba el diablo y le decía, es que tienes y haces, y Lutero clamaba al cielo por ayuda, ¿no? Porque el diablo le hablaba directamente a él, ¿no? Cuando Lutero saca sus 3 opúsculos en contra de la Iglesia Católica, las 94 tesis teológicas, el escrito sobre la nobleza, a la nobleza cristiana de la nación alemana, y el otro texto se llama De las peculiaridades babilónicas de la Iglesia romana. Cuando queda la trilogía de los 3 textos ya configurada para 1524, el problema para Roma ya no se parece a nada de lo que Roma haya combatido en los siglos anteriores. Ya no tiene nada que ver con ninguna herejía precedente, ya no tiene nada que ver con ninguna rebelión precedente, porque Lutero es ya un hijo natural de la imprenta, ya es prácticamente un nativo digital de la imprenta. Entonces, siendo un nativo digital de la imprenta, Lutero, cuando proclama sus 94 tesis en la Catedral de Wittenberg, pues sí llega con un panfleto escrito a mano, va y lo clavetea en la mera puerta de la Catedral de Wittenberg, pero tenía otra copia que ya había mandado a un equipo impresor, y en cuanto el texto de Lutero se vende como pan caliente en las plazas y en los lugares públicos de toda Alemania, pues muy pronto se empiezan a requerir textos y traducciones en los Países Bajos, en Flandes, en República Checa, y el texto se difunde muy rápido. Vamos a buscar al rato un mapa de la difusión del texto luterano y cómo en menos de 3 años los textos están desperdigados de pe a pa por toda Europa. Entonces, ese es el gran inconveniente para la administración estatal de Carlos V, que en las herejías anteriores, pues solo bastaba con que tú buscaras al maestro de fe, que buscaras al profeta rebelde, que buscaras al loquito que se le ocurrió hacer una interpretación herética de algo. Es como esta investigación histórica, no sé si la conozcan, es un texto que nosotros los historiadores queremos muchísimo en la academia, de pe a pa, lo quieren muchísimo en todas las academias, independientemente de su confesión político-ideológica de cada historiador. Es un texto de Carlo Ginzburg que se llama El queso y los gusanos, y es la vida de un campesino italiano. A ver si me acuerdo ahorita del nombre del campesino. El campesino, para los años 1400 y cacho, se le ocurrió ir y hablar en voz alta junto a otros amigos pastores y campesinos, y les dijo, es que ¿saben qué? Yo he llegado a la conclusión de que el mundo es como un gran cubo de leche cuajando. Y eso que hace que la leche se cuaje en queso, esos son los ángeles de Dios obrando sobre el mundo. Y a partir de allí, los campesinos se quedan de, ¡What! ¡What! ¡Ah! El sentido, ya saben, una metáfora viene otra metáfora, 2 metáforas juntan lo suficiente para confrontar un discurso, y con 2 metáforas que confronten un discurso, pues lo siguiente que tenemos es campesinos con antorchas prendidas queriendo quemar la catedral y el palacio municipal. De tal manera que cuando la Iglesia Católica se entera de lo que este campesino anda diciendo, pues van, lo aprenden, y bueno, Carlo Ginzburg hace una investigación muy interesante, y entonces va y rastrea en los archivos de la Inquisición italiana dónde y cómo fueron los interrogatorios al campesino y de dónde procedía. Entonces, Ginsburg, haciendo este ejercicio de arqueología de los relatos, sí demuestra cómo los núcleos narrativos del relato de este campesino no eran originales, sino que se remontan a fábulas de la antigua Mesopotamia, y la visión del cuajo atravesado con gusanos es una visión primordial para representar la creación de las cosas. Esto es tan fácil y tan simple como responder a la pregunta de por qué en la cultura y la gastronomía popular mexicana los señores se dedican a los tacos y las señoras se dedican a las quesadillas. Por esto, justo por esto,
porque en la organización del templo sumerio, el carnicero es el quinto empleo jerárquico del templo. Es decir, el templo tiene oficios, tiene maestranzas, entonces tiene el maestro de la ley, tiene el encargado de prender los cirios, tiene 4 jerarquías así el templo, y el quinto oficial del templo sumerio es el carnicero, porque es quien tiene que llevar a cabo entonces el desmembramiento de la víctima del sacrificio y tiene que entregar a quien le corresponde, a los dioses su parte y a los señores del templo las otras partes del cuerpo del becerro sacrificado. De tal manera que así como el carnicero es una organización jerárquica del templo y el carnear al becerro es una ceremonia ritual sacra, pues entonces la ceremonia de la señora con el puesto de masa, maseando, tortillando la masa con sus manos, amasando, amoldando y metiéndole masa primordial, materia primordial alimenticia a eso, pues me parece una idea primordial de cómo debió de haber sido la creación de un mundo por una diosa madre. Porque esa es la visión de los ángeles construyendo las cosas, ¿no? Las señoras amasando la masa. Desde la época también de la antigua Sumeria, por ejemplo, ese es también el dilema para Sansón. Cuando a Sansón le cortan el cabello, ya perdió su fuerza, no le cortan el cabello, es un símbolo alegórico para referir que le cortaron otras cosas más varoniles. Entonces, cuando Sansón pierde su fuerza, Sansón ya no se puede mantener como hombre y Sansón es condenado a trabajar alrededor de la muela, de la molienda del trigo, y es un trabajo ancestral también de mujeres. Son mujeres las que se dedican a moler la masa, son mujeres las que se dedican a formar el pan, son mujeres las que se dedican a hacer tortillas. De tal manera que esta separación de cargos jerárquicos dentro de la vida diaria, pues tiene que ver justo con esta administración teologal de la vida del templo. Cuando Lutero rompe entonces con la organización de la vida del templo, separa o pone en entredicho la separación, mejor dicho, de las comunidades religiosas masculinas y femeninas, Lutero pone todo su planteamiento por escrito y ya no hay quien pueda parar la rebelión. De tal manera que si en la época de este monje italiano, 70 años antes de Lutero, la Inquisición puede ir y buscarlo y ponerle frente y ponerle fin a cualquier construcción herética del sentido, cuando está por escrito y escrito de manera tipográfica e impreso a partir de una reproducción tipográfica, pues el planteamiento de Lutero se vuelve imparable y el propio Lutero ya no es ni siquiera capaz él mismo de parar su propio pensamiento, ¿no? Lutero se va a tener que contradecir muchas veces en su vida, se va a arrepentir toda la vida de haber dicho lo que dijo, pero porque, bueno, una cosa es echar hacia adelante tus 94 tesis y a la otra ver entonces la rebelión campesina en vivo y ver entonces cómo los señores alemanes masacran a más de una cuarta parte de la población alemana. Entonces, ante ese terror de la rebelión popular y lo que expresa la rebelión popular, pues es que Kant ve de frente el fenómeno de la Revolución Francesa, se entera de que finalmente sí le van a cortar la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, y en medio de ese terror, pues ve entonces la inminencia del mismo fenómeno sobre los territorios alemanes. Eh, entonces, vamos a tratar de puntualizar en esos objetos de la rebelión teológica, vamos a tratar de ir a los diversos horizontes de las tecnologías del lenguaje para apuntalar cuáles son entonces los temas y las obsesiones de los poetas, tanto oficialistas como los poetas de disidencia. Y esto vamos a explorarlo entonces en la próxima sesión. Y en los minutos que nos quedan ahorita nos quedan 24 minutos para las 9 de la noche. ¿Les parece que planteemos un pequeño ejercicio para entonces visualizar todas estas figuras? Como hemos planteado, la ocasión nos hace ver entonces de frente un fenómeno. Como nos planteaba su comentario en su participación Gaby, podemos reconocer fácilmente que hay dos tipos de poetas. Poetas entonces que se animan a ser rebeldes, a abrir la boca y a ver qué pasa, y poetas que desde la posición institucional pues tienen que ir capoteando la situación, ¿no? Tanto para beneficio de unos como para maleficio de otros o para conciliación de las partes. Me parece que en ese sentido la vida y vocación de los poetas se parece extrañamente, curiosamente a la vida de los superhéroes.
Todos podemos ver muy fácil y entender la diferencia entre las tres primeras películas de Spider-Man. ¿Quién es Spider-Man en las tres primeras películas de Spider-Man con Tobey Maguire? ¿Y qué es lo que pasa con el Spider-Man de la última versión de las películas de Disney? Donde en la primera versión de Spider-Man, Spider-Man se inventa su traje a razón de caer en un gimnasio de lucha libre mexicana y al ver cómo son las máscaras de lucha mexicana, se inventa él mismo una máscara al estilo gringo, pero con iconografía y con colores gringos, ¿no? Entonces, lo primero que piensa Spider-Man en las primeras películas es imaginarse como un superhéroe mexicano, un luchador mexicano, y como a la usanza mexicana sigue siendo entonces el Zorro la inspiración del superhéroe gringo. El Zorro está detrás de Batman y el Zorro y Batman están detrás de la figura de Spider-Man, ¿no? De tal manera que Spider-Man sale como un llanero solitario y al principio el superhéroe cumple con el arco y con el paradigma del llanero solitario. Pero entendemos que el superhéroe, en medio de este arco histórico que vivimos del principio del siglo XXI a nuestros días, ha sufrido una transformación y el superhéroe ya no puede ser un llanero solitario. Ahora el superhéroe tiene que ser de antemano elegido por las corporaciones de mercenarios y los mercenarios eligiendo al superhéroe lo van a preparar y lo van a apuntalar en su camino de superhéroe, ¿no? De tal manera que en las últimas versiones de Spider-Man, Spider-Man ya no inventa su traje, sino que le cae directamente Tony Stark y Tony Stark en representación de Shield le da un traje mecánico y le dice, tú eres Spider-Man, prepárate porque estamos en guerra. Eh, Vamos a escribir un pequeño argumento narrativo. Tienen que inventar ahorita en 10 minutos un superhéroe. Tomen un volado, tienen dos opciones. Tienen el superhéroe en el formato del llanero solitario, el joven adolescente o adolescenta que se da cuenta de sus poderes y entonces tiene que emprender una rebelión en defensa de su pueblo, o el joven o la joven que se da cuenta de sus poderes porque le ha caído encima el equipo de reclutamiento y entonces tiene que enfrentar una misión patriótica y tiene que servir a su nación para defenderla del peligro inminente. Entonces, un argumento simple, en una línea nos dicen quién es él, a qué se dedicaba y cuál es el peligro, y en un segundo, en una segunda línea, en un segundo enunciado, pues entonces quién está con él y cuál es el peligro inminente que tiene que enfrentarlo, ¿va? Entonces volvemos 20-50. Sí.
Hola, ¿cómo están? ¿Están listos? Hola. Ya aquí presentes. Correcto. Alguien que se ofrezca como voluntario para empezar? No sé qué escribí. Si quieren, yo me ofrezco como voluntaria. Claro, te escuchamos, Gaby. Bueno, mi superheroína se llama María. Elegí ese nombre porque me pareció muy mexicano. Ella es estudiante de la UNAM, es consejera universitaria y también líder estudiantil. El peligro es la destrucción de la universidad pública como la conocemos y quien está con ella son sus amigas de la facultad. Es a través de ellas que reconoce su propio potencial para poder convencer a las masas y de esa manera, pues justo argumentar que arrebatar la educación pública a las personas sería una gran equivocación. Correcto. Ay, qué divertido, qué interesante, qué divertido. Muchas gracias, Gaby. ¿Quién va? Yo escribí algo así, creo que muy parco. Este, y si quieren, igual pues ando todavía como soñando con esta cuestión poética, ¿no? Pero bueno, el héroe poético tiene la palabra como arma. Y creadores de mundos lo acompañan a enfrentar los límites del habla. Eso. Correcto. Está interesante, está muy divertido, sí me imaginé como la primera página de algo así como Linterna Verde, cuando son presentados los linternas por los guardianes de las baterías SOM. Entonces, esa presentación me pareció así como el gran opening para empezar, así como la canción del comienzo de la caricatura. ¿Quién sigue? Suena a eso. Bueno, si quieren yo pensé en Super Olimpia, una también como un poco el personaje de Gaby, que tiene el poder de hablar con espíritus del pasado y entonces puede ver qué va a pasar en el futuro y trata de, de decirle a la gente que va a pasar una catástrofe, pero nadie le cree. Entonces está buscando justamente con la palabra cómo convencer a sus amigas, que son muy feministas, pero que no creen lo que ella le está diciendo, ¿no? Porque tienen como ya muy clavada su idea y ahí está, ¿no? Y tiene otra villana que finge que es bruja y que ve el pasado y entonces niega todo lo que ella dice de los hechos pasados. Un debraya ahí. Ya te robaron la idea. Es una serie que está a punto de empezar en Amazon. ¿Neta? ¿Cuál? Sí, es una bruja que entonces confronta machismos en el pasado, presente y futuro. Órale, Sí, está muy interesante. vino el Las futuro y dos me la versiones, robó. tanto tu versión del mito como la versión de allá, suenan muy interesantes. Y esta relectura de la historia está muy loca como poder mágico. ¿Quién sigue? Bueno, ¿alguien falta? Pues sigo yo me Yo, fui más. No, espera. eh, bueno, les digo el mío, muy simple, muy sencillo, pero como que me clavé en esa idea del silencio. Sí. Muy onda vivo en Pueblo Quieto. Mi superhéroe se llama el Ángel Negro, descubre sus poderes un buen día o mal día, pues se accidenta en una carretera y descubre que es casi indestructible. Se mantiene en bajo perfil hasta que una inminente invasión a su planeta es advertida, con lo cual se da cuenta que hay mucha gente como él en estado durmiente, silencioso, y no se pueden comunicar entre ellos por los mismos poderes que tienen, pero se me clavó mucho eso del silencio, no se pueden comunicar entre ellos, como ese problema del lenguaje. Creo que todos aquí al final del día traemos eso, la palabra al final del día, la complejidad o la facilidad de comunicar algo. Correcto, muy bien, ¿no? Que está interesante, está muy romántico tu héroe y se ve o sea, romántico en el sentido de, vamos a ver más. Sí llama la atención. Ya solo falta, ¿quién? ¿Ursalino?
Sí, bueno, yo me quedé en el loop de lo que escribí y me fui sobre la misma línea. Claro. Tacho Arriaga es un ejecutivo de un fondo de inversión con largas estadías en Londres y Nueva York, que al regresar a vivir a la Ciudad de México simplemente lo deja todo. Se hace llamar Tepache Man. Es un teporocho que vive en la Alameda Central y con una imagen de indigente, barba larga y descuidada, canas revueltas y sin acicalar, pantalones de un traje ajeno que amarra con un mecate. Vaga por las calles del centro histórico y vigila que la gente no tire el agua. Su motivante es salvar el agua para sus 14 perritos que lo siguen por todas partes. Le aterra que no puedan comer diario. Así es que busca en la basura restos de comida para su jauría. El peligro inminente son el resto de las personas del mundo. Ok, sí Wow. vimos la viñeta completa, sí vimos casi la película entera. Está a punto de empezar la película ahí, ¿no? Está inspirado un poco en la imagen del personaje de El Chivo, ¿no? De Amores Perros. Mira, no, no, sí, pero sí, justo vi ese mismo horizonte, lo vi. Qué chistoso. Lili, A ver, ahí voy. Pues mi superhéroe, ay, perdón, se llama Realidad. Y bueno, pues ¿a qué se dedica? Se dedica a despertar las almas perdidas. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es ignorarla. Entonces ya, pues en base a eso, según yo escribí algo que dice, realidad, tú que sin máscaras cruzas las mentes y en el complejo y total proceso del pensamiento no siempre presente, en estas batallas oscuras donde el poderte vislumbrar parece inminente, cubierta de humo, es el trascender hacia la cima con C, desde la cima con S, donde aún me encuentro sin poder verte. Y ya, qué padre, justo, Wow. qué tan interesante. tan. Me gusta muchísimo porque hacia allá es hacia donde quiero que gire el ejercicio ahora en la tarea para la próxima semana. Así como reconocemos entonces que en la vida y en la formación del superhéroe hay un primer momento, un primer instante de revelación del poder, eso es un canto. Hay un segundo momento donde el héroe enfrenta su primera batalla y en su primera batalla obtiene su primer triunfo, su primera victoria, y ese es un segundo canto. Pero hay un momento donde a la segunda batalla que tiene que enfrentar el héroe o heroína, enfrenta su primera derrota. Y al enfrentar su primera derrota, el héroe siempre experimenta esa primera derrota como la derrota total, ¿no? De tal manera que en ese momento de balance entre la primera victoria y la primera derrota, el héroe se tiene que convencer de que esto solo fue una derrota, no es la batalla, se tiene que poner de pie y tiene que ir a enfrentar el tercer capítulo de la batalla para terminar la película, ¿no? De tal manera que para la próxima semana. Ay, perdón, Enrique, nos faltaste tú. Discúlpanos. Perdónanos. Ahorita vamos al final del ejercicio. Te escuchamos, Enrique, perdón, por favor. Ah, sí me escuchan. Sí, Perdón, no, dije, pero como no tengo cámara, dije, por eso se olvidaron no, de mí. muchas gracias. Perdón, perdón, perdón. No, no te apures. No, el mío se llama un personaje antipatria, super antipatria, ¿no? Que es un tipo frívolo que destruye todas las banderas y solamente quiere que tu patria sea tus amigos, tus amores, los libros que has leído y que no sea un pedazo de un trapo, ¿no? Un pedazo de tela, ¿no? Entonces está enfrentándose contra todos los nacionalistas y todo aquel que cree que la patria es un pedazo de tela, ¿no? Me inspiré mucho en una película de Federico Lucchi, que, H se llama, que habla de eso, ¿no? Que quien, bueno, lo dice él, ¿no? Y coincide un poco, que todo aquel que cree que la patria que se identifica con la patria es un deficiente mental, así lo denomina él. Entonces, en eso me inspiré. Correcto.
Bien, entonces, regresando, ¿quieres apuntar algo más, Enrique? Bueno, No, para entonces, nada. correcto. Muchas gracias. Justo y hay que entonces observar muy bien este punto del antihéroe para el ejercicio, porque si entonces hacemos este recuento de los capítulos, de los cantos que conducen la vida del superhéroe en la primera película, lo que les voy a pedir es entonces el cuarto canto de la vida de su superhéroe. Y el cuarto canto es este lugar donde tiene que hacer un balance de su primera batalla, de su triunfo, tiene que hacer un balance de su derrota, tiene que hacer un balance de si está en el suelo y ya no se va a levantar y cómo se tiene que dar ánimos para levantarse y enfrentar al enemigo final. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quieren escribir en el formato de ese como verso libre de monólogo interior, si lo quieren escribir en el sentido de la narración, si es necesario usar dos voces para que entonces haya un diálogo, lo que ustedes requieran, pero entonces necesitamos ese pequeño texto del cuarto canto donde nuestro héroe se vio humillado, nos tiene que referir en un verso o dos cómo fue esa derrota, quién es el enemigo y por lo tanto entonces qué es lo que se tiene que terapear nuestro héroe para sobreponerse a su enemigo particular. Entonces, tienen que privilegiar la personalidad que ya le desarrollaron a su personaje, porque la personalidad ya está dada de antemano en todo lo que nos dijeron, ya está la de personalidad en sí ya vislumbrada en su totalidad. Entonces, solo hay que ir a hacer que afloren, ¿no? Esos términos de la personalidad. Creo que esos réditos del hecho literario se construyen a la instrumentación de las metáforas, ¿no? Cuando una metáfora se puede exprimir en el sentido que integra. Entonces, revisen muy bien las metáforas que ya están depositadas en la utilización de su personaje y nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Sí, Ok. ¿Alguna Vale. Bueno, duda, comentario? gracias. Muchas Gracias. gracias, muy, Gracias. muy padre sesión. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. nos Increíble, vemos, Fede. buena Hasta noche. luego. Gracias. Gracias a todos, a todas. Besitos. Bye, bye. Igual. Te Bye. mando el video, Fede. Bye, Sí, prima. muchas gracias. Adiós a todos. Bye. Adiós. Bye, Ursalino Taquero. Ash.